Chicos, ¿qué tal? Un gran saludo de mi parte. Soy la profesora Julia Ivonne Loardo y el día de hoy vamos a desarrollar el tema 9 en nuestro curso de literatura. Como ustedes pueden ver, nuestro tema del día de hoy está dedicado al teatro barroco, especialmente la obra La vida es sueño. Bien, empecemos. Bien, primero tenemos que hablar del origen del teatro en España, ¿sí? No vamos a mencionar cómo ocurre o cómo son los teatros ya en el siglo XVI, sino que esto va a tener un origen en la época medieval. Así es que dentro de las figuras importantes que vamos a tener en el teatro español en sí, como puede ser Lope de Vega, como puede ser, por ejemplo, Calderón de la Barca, como puede ser Lope de Rueda, pues el origen en el teatro en España va a tener dos partes. Uno, el teatro, el origen del teatro popular, y otro, el origen del teatro de tipo religioso, que es lo que vamos a encontrar en España. Entonces vamos a tener pues a los clérigos como los iniciadores del teatro de tipo religioso o llamado pues el teatro culto, ¿ya? Y su origen se da en la Edad Media, cuando se representaban, por ejemplo, algunos autos de fe. Vamos a tener pues el caso de los autos sacramentales específicamente, es decir, la representación de escenas bíblicas o también representación de las festividades religiosas dentro de los mismos claustros. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los primeros diálogos teatrales que van a escenificar los pasajes más importantes de los evangelios. ¿Sí? Mira, ahí está. Tienes acá la información. Y estas representaciones son llamadas así, autos sacramentales, ¿sí? Ese nombre, por favor, no te vayas a olvidar, es una de las especies dentro de lo que sería, pues, el género dramático, ¿sí? Bien, van a estar dentro, se van a representar dentro de las iglesias, ¿ya? Junto con el coro. Y va a surgir este teatro religioso, ¿bien? Por otro lado, vamos a ver que a la par del teatro religioso va a surgir este teatro que no es de índole religiosa, no va a tener temas religiosos, y por eso vamos a ver pues que se le podría decir pues un teatro profano, ¿no? Un teatro que no utiliza o cuyos temas son más que todo vinculados a la comedia, a lo gracioso, ¿sí? Y pues este teatro va a tener origen en los llamados juegos de escarnio, donde por ejemplo se utilizaban algunos juegos de palabras para producir pues la risa, para producir la burla o la broma, ¿sí? Se corría a cargo de errantes juglares, es una especie de trovadores y cómicos que iban de lugar en lugar. Aquí tienen pues el origen de las compañías de cómicos, por ejemplo, que iban errantes de pueblo en pueblo, y pues no se realizaban obviamente en lugares cerrados, sino en plazas públicas, así como hoy en día, por ejemplo, vemos como los comediantes de la calle, ¿no? También lo hacen, lo siguen haciendo en las plazas, ¿no? Empiezan a actuar y la gente se reúne alrededor, ¿no? Entonces sucedían en las plazas, en los mercados, en las calles, incluso en los cementerios. Iban de pueblo en pueblo y escenificaban las costumbres, pero las exageraban, ¿no? Las parodiaban, ¿no? Entonces, situaciones que podían ocurrir en la casa, situaciones que podían ocurrir entre dos personas, entonces, o en una conversación, muy similar a lo que vemos hoy en día, pues, con los cómicos ambulantes, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces también obviamente ridiculizando o parodiando a personajes conocidos de repente de la ciudad o del país, ¿no? En el que se encontraban. Bien. Ahora, de los autos sacramentales, el primer tipo de teatro que hablamos, eh, pues se pasa de ahí a la farsa, digámoslo así, ¿no? Es decir, tenemos dos tipos de teatro, un teatro
culto religioso, ¿no? Donde se utilizan palabras elevadas, donde se vincula pues a lo moral, ¿no? Y por otro lado tenemos el caso de los cómicos, en los juegos de escarnio, en estas representaciones que van a ser llamadas farsas, ojo, ¿sí? Se les va a llamar así estas representaciones cómicas llamadas farsas, y pues surge aquí la comedia en España. Luego ya se va a dar innovaciones en técnicas ya en la época renacentista, y aquí vamos a tener pues muy importante el aporte, ¿sí? Va a ser muy importante el aporte de Lope de Vega, ¿sí? Lope de Vega le va a dar ya un sentido más técnico al teatro cómico, al teatro, digamos, teatro popular, no el teatro cómico, sino el teatro popular, donde va a mezclar incluso parte de lo trágico y de lo cómico, o sea, no va a ser totalmente cómico, ¿sí? Bien, y vamos a encontrar pues que esto ocurre ya en la época del siglo XVI, XVII, es decir, la Edad de Oro. Y se cultivan, pues, por ejemplo, otras especies, como el caso de la comedia, el entremés, la loa, el paso, el drama y la tragicomedia. Justamente la tragicomedia es la que va a dar pie o la que más se va a emplear. Luego, también en el teatro culto, ¿sí? El teatro culto también va a tener una evolución, ¿sí? Y el drama, que es la mezcla que mezcla parte de lo cómico y de lo trágico, se va a instaurar. Incluso va a existir una forma, como dije, el caso de Lope de Vega, una forma ya establecida, española, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del teatro inglés de Shakespeare, ¿no? Shakespeare, por ejemplo, te adelanto un poquito, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Shakespeare, por ejemplo, utilizaba 5 actos. ¿Te acuerdas la obra Romeo y Julieta, no? Hamlet, ¿no? El Rey Lear, entre otras. Utiliza 5 actos. Los españoles ya no van a utilizar 5 actos. Ellos van a preferir utilizar 3, ¿sí? Entonces vamos a encontrar diferencias con el teatro tradicional, ¿no? Bien, de los altares se pasa a los corrales y finalmente se construyen los teatros propiamente dichos, ¿no? Entonces, tanto el teatro culto como el teatro popular empiezan a evolucionar con el paso del tiempo, ¿ya? Recuerda que surge en la Edad Media, ¿no? Surge en la etapa de la Edad Media, y luego ya cuando eh, se, se da el siglo XVI, ¿no? Con la corriente humanista, la llegada de lo renacentista, esto va a evolucionar más, ¿no? Bien, entonces surgen los teatros propiamente dichos ya en el siglo XVI. Y en el siglo XVII vamos a ver pues que es el siglo de oro del teatro en España, y surgen autores que van a ser muy reconocidos, que obviamente hemos escuchado por lo menos 2 de ellos, los más emblemáticos: Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, por ahí de repente Tirso de Molina, ¿no? Juan Ruiz de Alarcón, entre otros autores. ¿Bien? Objetivos entonces para el día de hoy. Vamos a entender, asimilar el teatro también durante el siglo de oro español y la importancia que va a tener dentro del ámbito histórico literario. Conocer los orígenes y la evolución del teatro a partir de sus características más destacadas y sobre todo del teatro barroco, porque ese es el tema que vamos a desarrollar con La vida es sueño. Vamos a analizar la obra La vida es sueño y también vamos a utilizar los fragmentos para poder encontrar ciertos temas, características que quizá podrían venir en tu examen de admisión con fragmentos, ¿sí? Los fragmentos más emblemáticos de La vida es sueño son los que debemos tener en cuenta, porque en muchos de ellos que son muy conocidos se van a desarrollar los temas, ¿sí? O podemos evidenciar características que podría ser parte de las preguntas del examen, ¿sí? Muy bien, entonces hablemos del teatro en el siglo de oro, siglo XVI, siglo XVII,
Hay dos vertientes, como te había señalado, como surge un teatro culto y un teatro popular, un teatro más religioso, vinculado a lo religioso, y un teatro más vinculado, pues, por ejemplo, a lo cómico. ¿Ya? Vamos a tener, pues, entonces un teatro popular con Félix Lope de Vega como representante y el teatro culto o llamado cortesano también con Pedro Calderón de la Barca. Bien, ¿qué características vamos a encontrar? Por ejemplo, el teatro popular en sí va a abordar más temas históricos, ¿ya? Temas donde vamos a encontrar personajes del pueblo, personajes populares, como el caso de labradores de repente, ¿no? En cambio, en el teatro cortesano generalmente vamos a encontrar los temas filosóficos, morales, religiosos. Otra diferencia que vamos a tener, por ejemplo, es que en el teatro popular se utiliza más un lenguaje coloquial. Vamos a encontrar también algunos personajes de repente de un habla más culta. Por ejemplo, en el caso de la obra Fuente Ovejuna encontramos a los reyes católicos que van a tener un habla culta, pero si hay personajes populares como labradores, por ejemplo, van a utilizar un lenguaje más coloquial. En cambio, en el teatro cortesano, como la mayoría de sus personajes son aristócratas, ¿ya? O personajes que tienen una educación culta, entonces el lenguaje que más va a predominar es el lenguaje cultural, el lenguaje culto, un lenguaje también donde se evidencia, por ejemplo, el uso de palabras o de expresiones como hiperbatos, ¿no? Un poco más complejo. Recuerda que el lenguaje culterano se vincula aquí a la corriente eh, llamada culteranismo, ¿sí? Culteranismo, donde el autor, el poeta, ¿sí? El poeta eh, que va a destacar, por ejemplo, es, es el poeta ¿ya? Luis de Góngora, que utilizaba palabras un tanto rebuscadas muchas veces, ¿no? Y eso también lo vamos a encontrar en el teatro de Lope de Vega, por ejemplo, disculpa, en el teatro de Calderón de la Barca, en La vida de sueño. La primera palabra que utiliza la vida de sueño es la palabra hipogrifo, ¿sí? Para referirse al caballo. En vez de decir caballo, dice hipogrifo, ¿sí? Entonces te das cuenta ahí que tenemos una forma de lenguaje no común, ¿ya? Se utilizan palabras un poco más rebuscadas. No te digo que toda la obra está hecha de esa manera, pero sí va a insertar un lenguaje cultural, ¿sí? Bien, vamos a ver que en el teatro popular como destacan los temas históricos, por eso se asocia con lo nacionalista, los paisajes, el lugar donde ocurren las obras, pues se vinculan a España misma. En cambio, en el teatro cortesano vamos a encontrar que los lugares suelen ser eh, fuera de España. Por ejemplo, el caso de La vida de sueño. En La vida de sueño encontramos como lugar principal de los hechos Polonia, ¿sí? No es España, es Polonia. Quiere decir que todos los actos ocurren en Polonia, ¿sí? Muy bien. En el teatro popular se van a cultivar, obviamente, el drama, la mezcla de tragedia y comedia. Como les había mencionado, por ejemplo, Lope de Vega va a desarrollar una obra, que es justamente la obra que el nombre de la obra está ahí, El arte nuevo de hacer comedias, donde va a establecer pautas de cómo se va a desarrollar, ¿no? Una obra teatral, por ejemplo, los 3 momentos que tiene, porque se van a vincular a 3 actos. Vamos a encontrar, pues, los tipos de personajes que surgen, ¿no? Vamos a ver lo típico, personajes como el héroe, personajes como la dama que va a estar en peligro, personaje como el gracioso. El gracioso es un personaje muy importante dentro del teatro español en sí, tanto en el popular como en el cortesano. En el drama se va a utilizar al personaje gracioso. Bien. Y en el caso del teatro cortesano se va a preferir el uso de los autos sacramentales. Aunque no es lo único,
¿sí? Recuerda que también se emplea el drama. Representa sus obras, en el caso de Lope de Vega, en los, vamos a ver que el inicio de este teatro popular se representan las obras o los dramas en los corrales de comedia. Se prefieren ese tipo de presentación. Mientras que el teatro cortesano representa sus obras en los palacios y las cortes, de ahí el nombre cortesano, ¿no? Quiere decir que está más vinculado pues al poder, ¿no? Al poder real, ¿ya? Al poder político. Es por eso que vamos a encontrar también que en el teatro cortesano hay ciertas funciones en torno a lo que es considerado como correcto, es decir, el teatro va a fungir como una especie de propuesta también, no solamente de acciones o una historia, sino también hay un trasfondo que puede ser pues moral, que puede ser político, que puede ser incluso de propuesta según la visión de la época, como lo es, por ejemplo, como lo va a hacer también la vida de sueño, donde se inserta, por ejemplo, la idea de libre albedrío como parte de lo que sería la propuesta contrarreformista. Un poquito recordemos aspectos del final de la Edad Media y la llegada del humanismo y el Renacimiento. Recuerda que la Edad Media va a tener en su etapa final un quiebre en la Iglesia católica, ¿verdad? De ahí surgen los grupos, por ejemplo, como el caso de los calvinistas, ¿no? Los luteranos. Entonces, vamos a ver que los grupos protestantes se van a manifestar, se separan de la iglesia va a tener pues un descrédito en base a los actos de corrupción que se descubren, por ejemplo, pero ojo, con ello no quiero decir pues que el hombre deja de creer o el ser humano deja de creer en Dios. No, sí, todavía vamos a encontrar pues que hay un grupo de creyentes, pero se va a formar estos grupos protestantes, ¿sí? Y surge ahí la reforma, ¿sí? Ahora, la iglesia, para contrarrestar las ideas reformistas, eh, va a plasmar, va a cambiar o va a adaptarse a lo que está ocurriendo en la época y va a proponer, obviamente, ¿ya? Va a proponer algo en contra de, o para, digámoslo así, luchar ideológicamente contra estos reformistas. Y ahí surge la contrarreforma, ¿sí? Mientras los reformistas, por ejemplo, van a sustentar sus ideas en base, por ejemplo, por ahí vamos a encontrar el aspecto científico de la época, el aspecto científico no es igual que ahora, ¿no? O por ejemplo sus investigaciones, ¿no? Sobre algunas basadas en ideas que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de la naturaleza, la investigación a la naturaleza, ¿no? La idea, por ejemplo, del ser humano como también vinculado a un destino. Y la contrarreforma va a replantear sus ideas basándolas, por ejemplo, ya no en la idea de la predestinación, sino en la idea de la elección. Y ahí tenemos el famoso tema del libre albedrío que va a estar dentro de la vida de sueño. ¿Por qué se presenta el tema del libre albedrío? El tema del libre albedrío está en oposición al tema de la predestinación. Y el tema de la predestinación lo manejaban los reformistas. Entonces, plantear el libre albedrío es justamente una acción contrarreformista. Es decir, en la vida y sueño vamos a encontrar ideas, propuestas contrarreformistas. Quiere decir que este teatro tiene también una función, ¿sí? Una función que va más allá de lo meramente, pues, literario, sino que plantea una idea eh, que ya
está vinculado a lo filosófico, una lucha filosófico ideológica contra los reformistas, ¿sí? Bien, eso es lo interesante también que vamos a encontrar en las obras. Tú puedes leer una obra y decir, ay, qué bonita historia, ¿no? Y eso es la parte de arriba, digamos así, lo superficial. Pero también en muchas de las obras, por no decir en todas, vamos a encontrar que hay un algo más, ¿no? Hay un algo más que que en la época, ¿ya? Que producto del contexto histórico se plantea o se rechaza o se propone en una obra. Y eso es lo interesante, por ejemplo, de analizar ese tipo de obras antiguas. A veces leemos obras y podemos encontrar que para su época simbolizaron algo, ¿no? Representaron algo o propusieron algo que después se va a materializar, ¿no? Bien. Lope de Vega es conocido como el Fénix de los Ingenios y también el monstruo de la naturaleza, así le decían. El caso de Calderón de la Barca, el abanderado de la contrarreforma, justamente te lo había explicado, ¿no? El abanderado de la contrarreforma. ¿Por qué? Por las propuestas que hace, por ejemplo, en La vida de sueño. Pero hablemos justamente de esas dos obras un poquito a grandes rasgos. Fuenteovejuna, que es la obra más conocida de Félix Lope de Vega, ¿ya? Tiene como característica ser un drama en 3 actos, está escrita en verso, no respeta las unidades aristotélicas. Ya, aquí nos vamos a detener un poquito. El no respeto a las unidades aristotélicas. Esto es algo bastante común en la época, no solamente en el caso de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, sino también en William Shakespeare, por ejemplo, que es el otro hito teatral de la misma época, porque recuerda que estamos en la misma época de Shakespeare. Shakespeare, siglo XVI-XVII, Lope de Vega, Calderón de la Barca, también siglo XVI, siglo XVII. Entonces, encontramos que mientras ellos tienen características diferentes, ¿no? Lope de Vega, Calderón de la Barca y Shakespeare, ¿no? Pero también tienen algo en común. No hay respeto de las unidades clásicas o llamadas unidades aristotélicas, ¿ya? Recordemos que dentro de las unidades aristotélicas son 3. A ver, ¿cuáles son? Vamos. Espacio. Muy bien. Tiempo, ¿sí? Y también acción, ¿verdad? Muy bien. Espacio, tiempo y acción, ¿sí? Bien, en este caso vamos a encontrar, por ejemplo, que el espacio se supone, espacio, tiempo y acción, debían, según las unidades aristotélicas o unidades clásicas del teatro griego, debía ser el espacio, debía ser un solo lugar, es decir, la obra ser en un solo lugar. Como el caso de Edipo Rey, por ejemplo. Edipo Rey sí respeta esto de las unidades clásicas. La obra de Edipo Rey solo se da en el Palacio de Tebas, ¿no? La unidad de tiempo, la historia ocurre en un solo día, ¿sí? Y se vincula a un acto, ¿no? A un acto. Entonces, unidad de espacio, de tiempo y de acción. Dentro del teatro de Lope de Vega, de Calderón de la Barca y también de Shakespeare, no hay respeto de las unidades clásicas. Recordemos en el caso Romeo y Julieta, Hamlet, la historia se da en diferentes lugares, ¿no? En Romeo y Julieta vamos a ver pues Mantua, Verona, ¿no? Y diversos espacios, ¿no? El balcón de Julieta, la plaza de Verona, el claustro de Fray Lorenzo, el sepulcro, etcétera. En el caso de Fuenteovejuna, por ejemplo, también vamos a encontrar diferentes lugares, ¿no? El campo, la villa de Fuenteovejuna, hay una escena donde van a ver a los reyes católicos en su castillo, entonces tenemos diferentes espacios. Igual vamos a encontrar en Calderón de la Barca, si bien la historia ocurre en Polonia, por ejemplo, algunas escenas están en la torre donde Segismundo está encadenado, otras dentro del palacio, entonces, y se va a cambiar de locaciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos el no respeto de la unidad de espacio. Tiempo. La historia de Shakespeare, por ejemplo, Romeo y Julieta, Hamlet, ocurren en 5 días, ¿no? En el caso de Fuenteovejuna, Calderón y La vida y sueño de Calderón de la Barca, vamos a ver también que pasan diferentes días,
no ocurre en un mismo día todo. Entonces ahí ya no hay un respeto del tiempo, ¿no? Y los actos son distintos. El teatro español utiliza 3 actos, el de Shakespeare 5, ya no hay una unidad de acción, ¿sí? Bien, personajes graciosos, el gracioso muy importante, esto es algo típico del teatro español, ¿sí? La creación del gracioso se le atribuye a la obra, a la literatura española. En el caso de Fuentevejuna, el gracioso es el personaje Mengo. Este personaje gracioso con sus intervenciones, con, con su forma de ser, va a bajar un poco el tono de tensión muchas veces, ¿no? Vamos a encontrarlo, por ejemplo, cuando en una escena hay algo peligroso, a veces el gracioso interviene y dice alguna, digámoslo así, alguna tontería, algún juego de palabras que hace reír. Un poco que si hay un momento tenso, el gracioso interviene y como que te hace reír y te relaja un poquito de lo tensa de la acción en algún momento, ¿no? Eso es lo que ocurre con el gracioso. Bien. También vamos a encontrar, por ejemplo, el contexto, un pueblo de España, una villa, y el tema del honor villano, por ejemplo, en el caso de Fuentevejuna. En Calderón de la Barca, la obra obviamente más destacada, que ya lo hemos mencionado, es La vida es sueño. Por ejemplo, dentro de sus características vamos a tener estas. Es un drama en 3 actos, ¿sí? También, igual que Fuentevejuna, está escrita en verso. Ambos autores, por ejemplo, van a utilizar el verso y de preferencia el verso octosílabo. Claro que hay otras medidas de verso, por eso también se habla de una forma, digámoslo así, de distintas medidas de los versos, ¿ya? De las distintas medidas de los versos. Por ejemplo, si hay diferentes medidas en los versos, se le llama versos polimétricos. La polimetría, ¿no? Versos polimétricos. Polimetría, diferentes medidas de versos. Aunque el que va a predominar más es el verso octosílabo, ¿sí? También no respeta las unidades aristotélicas. El personaje gracioso aquí en La vida de sueño se va a llamar Clarín. El contexto es Polonia, el tema que gira, el cual gira la vida y sueño, es la existencia humana entre la vida y el sueño, ¿no? Que se vincula a lo real y lo irreal, ¿no? Bien, pasemos entonces a este teatro barroco de la Edad de Oro. ¿Qué características vamos a encontrar? Una tendencia monárquica, como te dije, está vinculado a la corte del rey o de los reyes, es decir, las representaciones estaban vinculadas a la corte del rey o ellos eran, este era el público que se vinculaba a estas obras. Se cataloga como pues un teatro universal donde se exponen temas que no necesariamente están vinculados a España únicamente, aristocrático, como te dije, estaba dirigida a una corte. Utiliza el lenguaje culterano y, por ejemplo, La vida es sueño es la obra más emblemática, ¿sí? Tienes el tema central que tiene que ver con la irrealidad de la vida, como te decía, este contraste entre lo real y lo irreal, ¿sí? En la obra va a estar muy, muy marcado. Se utilizan los monólogos. Esto es muy importante porque a través del monólogo, por ejemplo, nos podemos enterar los pensamientos del personaje. El personaje utiliza un monólogo, ojo, no es monólogo interior, por favor, porque cuando hablamos de monólogo interior estamos yendo al siglo XX y todavía estamos en el siglo XVII, ¿no? Cuando hablamos del monólogo teatral, ya sea el de Hamlet, ya sea el de Julieta en su balcón, cuando habla de Romeo, el de Hamlet cuando dice ser o no ser, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de La vida de sueño, los monólogos de Segismundo, cuando está encerrado en la torre, estos monólogos van a tener un carácter, eh, digámoslo así, filosófico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber un cuestionamiento, una reflexión en torno a la vida, por ejemplo. ¿A qué es
qué significa, ¿sí? Y tienes ahí el famoso monólogo de ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Yo estoy segura que en algún momento has escuchado ese monólogo o lo has leído. Y si no lo has leído y no lo has escuchado, no te preocupes, quédate, síguete quedando, por favor, porque lo vamos a leer, ¿sí? Y si de repente el lenguaje es un poco difícil al inicio, vamos a ver cuál es el significado de esos monólogos, porque podría ser que inserten un fragmento de los monólogos de Segismundo, porque son los más conocidos dentro de la obra, ¿sí? Por cultura general, este monólogo de ¿qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Es bastante conocido. Es tan conocido como el monólogo de Hamlet, ser o no ser. He ahí la cuestión. Es recontra conocido, ¿sí? Muy bien. Se emplea el personajes tipo, tienes los personajes tipo como el gracioso, como también, por ejemplo, el que se opone a otro personaje, es el caso del bueno, ¿no? El bueno, ¿no? El autoritario, son personajes opuestos que aparecen en la obra, ¿ya? Doble trama. Esto es muy importante. Las obras tanto de Calderón de la Barca como de Lope de Vega tienen una doble trama. ¿Qué cosa es la doble trama? La doble trama se vincula, por ejemplo, a dos historias, ¿sí? Historias en paralelo. Por ejemplo, en La vida de sueño vamos a encontrar la historia de Segismundo, que está encerrado en la torre y él no sabe por qué está encerrado, ¿sí? Desde que él recuerda existir en el mundo, ha estado encerrado en esa torre, ¿sí? La historia de Segismundo por un lado. Y por otro, la historia de Rosaura. Profesora, no ha mencionado Rosaura en todo este tiempo. Ya, Rosaura es una muchacha que viene de un lugar lejano de Polonia llamado Moscovia y viene montada en un caballo al cual ella le dice hipogrifo, ¿no? En vez de decirle caballo, menciona la palabra hipogrifo, hipogrifo violento, ¿no? Ahí vamos a ver esa parte del inicio de la vida de sueño. Bien, en esta obra se va a dividir en 3 actos o llamadas también jornadas, ¿sí? La primera jornada se inicia justamente con el encuentro entre Rosaura y Segismundo. Bueno, un poquito antes del encuentro, vamos a ver a Rosaura que está yendo a caballo, ya, al cual, como te dije, le llama hipogrifo. Como te dije, entonces, la primera escena, ¿sí? Es Rosaura llegando a Polonia. Ya vamos a ver un poquito de esta escena, este acto, ¿sí? Por ejemplo, vas a encontrar que Rosaura, ¿sí? Mira, te dice en las montañas de Polonia, dice acá, ¿no? En las montañas de Polonia. Salen en lo alto de un monte Rosaura en hábito de hombre. Es decir, está vestida de varón, ¿sí? En vestimenta de varón, ¿no? Eh, de camino y en representado los primeros versos va bajando, ¿no? Es decir, te presento lo que va a decir, ¿no? Rosaura dice, hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama, y bruto sin instinto, natural al confuso laberinto de esas desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y despeñas. Profesora, qué lenguaje tan complicado. No entendí. Bueno, como te dije, hipogrifo, el caballo, violento. Quiere decir que es un caballo que no es muy dócil, ¿no? Que corriste parejas con el viento. Quiere decir que hizo competencia con el viento, ¿no? Si el viento corre muy fuerte, este caballo le estaba haciendo competencia al viento, ¿no? Por eso que ella como que está molesta, ¿ya? Y le dice, que corriste parejas con el viento, ¿dónde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de estas desnudas peñas? ¿Qué le está diciendo al caballo? O sea, lo que has hecho ha sido una locura, ¿no? Que un animal, pues, sin pensamiento, ¿no?
inferior a ti, caballo, no lo haría. Y tú, que eres, se supone, un animal, pues un mamífero superior a digámoslo así, un pez, ¿no? A una fiera incivilizada, ¿no? O una fiera, mejor dicho, indomable. En cambio, el caballo se supone que aprende, ¿no? Pero este se ha ido a competir con el viento y ahora ¿qué ha hecho? ¿No? En las peñas, es decir, en estos lugares escarpados, y recuerda que ella está en la montaña, ¿sí? Está yendo por las montañas. Y pues este caballo se ha desbocado, se ha arrastrado, se ha despeñado, o sea, se ha caído el caballo, ¿no? O sea, ha estado corriendo y se dio, ¿no? Y obviamente ella estaba encima, ¿no? Entonces, y ella está molesta, ¿no? Ya te caíste, caballo, mire, y me has botado a mí de colmo, ¿no? Ah, profesora, eso decían todo esto. Sí, como te dije, ese es el lenguaje culterano, ¿sí? Ese es el lenguaje culterano. Bien, obviamente no vamos a ver todo el lenguaje. Hay algunas referencias ya en estos momentos ya te voy mencionando. Las expresiones que utiliza incluso van a ser alusiones pues al mundo greco-latino, ¿no? Mencionar hipogrifo, mencionar faetonte, por ejemplo, ¿sí? Faetonte por aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que Rosaura llega vestida de varón y quien la acompaña es Clarín, el gracioso, ¿no? Sale Clarín gracioso, ¿no? Bien, Clarín es quien la acompaña y Clarín justamente va a encontrar en medio de las montañas una torre como escondida así en medio de las montañas. Se van a meter a esta torre y ahí van a descubrir pues a Segismundo, ¿sí? Van a descubrir a Segismundo, que justamente es lo que te mencionamos aquí, se inicia el encuentro, se da un encuentro entre Rosaura y Segismundo. Pero obviamente recuerda que Rosaura está vestida de varón, ¿no? O sea, Segismundo para él pues es un chico, ¿no? Es un joven que se ha metido a la torre y Segismundo se va a molestar porque ha aparecido en ese lugar. Especialmente se va a molestar porque antes del encuentro entre ellos, Segismundo va a estarse lamentando de su encierro. Justamente ese lamento es el primer monólogo de Segismundo, ¿sí? Es el primer monólogo de Segismundo, que vamos a poder escuchar aquí un poquito, ¿sí? A ver, vamos a colocar el audio para ti también. Permíteme, voy a comprobarlo. Sí, audio para ti. Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Bien, vamos a retornar. Solo te he presentado un pequeño fragmento, la verdad este monólogo es bien amplio, ahí Segismundo luego de ello se va a comparar con un ave, dice que el ave teniendo menos instinto, menos
menos cariño por sus aves pequeñitas, sus pichones. A veces cuando siente miedo que alguien atormenta su nido, pues se va, ¿no? Y deja a los huevecillos, ¿no? O a los pichones, los deja, simplemente los deja. Y él dice, y teniendo yo pues mejor instinto, porque tengo menos libertad, ¿no? Se compara con el pez, ¿no? Se compara con el río, con el arroyo, dice, y el arroyo de pronto pues busca su libertad, ¿no? Puede ir por los lugares que quiera, y yo, ¿no? Pues tengo menos libertad, ¿no? Y aquí se va a empezar a comparar con estos elementos. Luego, Rosaura lo ha escuchado, se conmueve de lo que le ha pasado, le dice, como Segismundo lo ve, bueno, ve a Rosaura, recuerda que piensa que es un varón, y ve a Clarín. Clarín se esconde, dice, no, yo no he oído nada, le dice, no, yo no he oído nada por si acaso, ¿no? Y vamos a ver que con sus intervenciones causa un poquito la risa, a pesar de que el momento es tenso, porque Segismundo al ver a Rosaura, quiere matarla, ¿no? O mejor dicho, como cree que es varón, quiere matarlo, porque es una persona que ha descubierto sus miedos internos, sus tristezas más profundas, y eso le molesta a él, ¿no? Y no quiere que nadie lo sepa, entonces quiere como matarla, ¿no? Y ella, bueno, Rosaura le dice que ella pensaba que sus tristezas eran mayores, ¿no? Ella ha llegado a Polonia porque quiere recuperar su honra ha sido mancillada. Entonces, ella pensaba que sus tristezas eran las peores, pero al ver a Segismundo se da cuenta pues que sus tristezas no lo son tanto a comparación de Segismundo. Es más, le dice, si yo pudiera tirar mis tristezas al suelo, ¿no? Seguramente que tú las recogerías para que sean tus alegrías, le dice algo así, ¿no? Bien, otra parte de la obra que es muy importante es que también se revela más adelante el nacimiento de Segismundo. Segismundo no es que esté en esa torre solito y que ha vivido así todo el tiempo solo, sino que tiene una persona que lo cuida, que es Clotaldo. Clotaldo ha sido su cuidador, su ayo, ahora le dicen así, ayo que sería el cuidador, lo ha instruido, lo ha educado, pero está encerrado. Y si te das cuenta en la imagen que vimos en el video, que este es un teatro muy antiguo de España, tiene las características que menciona la obra. Segismundo está encadenado y está vistiendo pieles como si fuera un hombre de las cavernas. Aquí un poquito que se dice en algunos análisis que lo que quería representar, pues, Calderón de la Barca es el hombre del mito de las cavernas, ¿no? El hombre de la caverna, ¿ya? Eh, busco a nivel filosófico, por ahí podrías indagar o preguntar sobre este famoso mito de la caverna, que también lo plantea, pues, en uno de los diálogos, está en uno de los diálogos de Platón. Entonces, ahí tú ves el vínculo ya con lo filosófico. Ahora, se supone que nadie debía ver a Segismundo, ¿sí? Pero Rosaura y Clarín lo han visto. Nadie debía enterarse de la existencia de Segismundo. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que cuando nació Segismundo, su padre, que es el rey de Polonia, profesora, Segismundo está encerrado en una torre toda su vida. Y en realidad es hijo del rey de todo ese lugar. Sí, él es el príncipe de Polonia, él no lo sabe, ¿sí? Pero ¿por qué está encerrado? ¿Por qué el papá lo encerró? ¿Qué ser tan malvado? ¿No? Lo que pasa es que Basilio, que es el papá de Segismundo, es el rey de Polonia, tuvo un sueño, o mejor dicho, la esposa tuvo un sueño. La reina, cuando estaba embarazada, tuvo un sueño. Y en ese sueño, ella vio que de su vientre nacía una serpiente que la mordía y que la mataba. ¿Ya? Y el día en que nació Segismundo, para su desgracia, para la desgracia del pobre niño, pues en el parto, durante el parto, muere la reina. Entonces, el padre Basilio toma esto como un presagio,
¿no? El sueño que tuvo la reina de esta serpiente que la mataba, él siente que esa serpiente es el hijo. Y no solamente queda allí, sino que el día que nació Segismundo hay un anuncio, ¿no? De los astros, digámoslo así, porque Segismundo cree mucho en esto, de la predestinación en base a los astros. Recuerda que la astrología, ¿sí? Astrología, que es el estudio de los astros, no astronomía, ojo, no, estudio de la influencia de los astros en el comportamiento humano, por ejemplo. Un poco aquí lo vinculamos con lo que conocemos hoy en día de la astrología, un poco, nosotros lo tomamos ya como que un poco más ligero, ya no científico. Por ejemplo, esta influencia de los astros en la vida del ser humano, en los acontecimientos humanos. Por ejemplo, los signos zodiacales tienen que ver mucho con ello, el nacimiento, el influjo de un planeta en tu vida, ¿no? Por eso la astrología hasta hoy en día existe. Pero ya no es tomada pues como una forma científica, ¿no? En la época sí, en la época sí, eh, los reformistas, por ejemplo, hacían el estudio de los astros, ¿no? El movimiento de los astros y cómo influenciaba eso en los acontecimientos que se daban en la vida del hombre. Entonces Basilio, que es creyente de esto, siente que la naturaleza le ha dado un aviso, ¿sí? Porque el día en que nace Segismundo incluso hay un movimiento telúrico y hay un eclipse y pues que se oculte el sol en el momento que nace un niño, para él esto es un presagio de la naturaleza de que ha nacido una fiera indomable y que incluso le va a poder, va a actuar de una manera bastante tirana, ¿no? Entonces dijo, ha nacido una fiera, hay que encerrarlo para apaciguar a esa fiera. Esa fue su idea, ¿no? Por eso el niño, desde que tiene uso de razón, el pobre Segismundo está encerrado, ¿sí? Condenado por un padre que cree en los avisos de la naturaleza, en la predestinación. Ahí está la idea de la predestinación. Bien, entonces Basilio decide encerrar a su hijo, pero vamos a ver que Clotaldo es el único que sabe que Segismundo es el hijo de Basilio. ¿Ya? Ahora, Rosaura y Clarín también lo han encontrado. Clotaldo tiene la misión de que esto se mantenga oculto. Entonces, Rosaura y Clarín van a ser condenados a la pena de muerte. Se supone que eso debería ocurrir. Antes de que ocurra, Clotaldo, cuando ve a Rosaura, la ve como varón, ¿no? Recuerda que está vestida de varón, y le dice que, que los guardias los van a apresar. Pero de pronto Clotaldo se da cuenta que Rosaura tiene una espada en la mano. Y Clotaldo se sorprende de la espada y le dice, muchacho, ¿dónde obtuviste esta espada? Dime quién y cómo te la dio. Rosaura le dice, caballero, no te voy a poder decir, no, bueno, lo trata como usted, ¿no? Caballero, no le voy a decir quién me la dio, pero sí le voy a decir lo que me dijo cuando me la dio. Me dijo que si algún día venía por estas tierras de Polonia, debería llevar esta espada, porque por lo menos encontraría a alguien quien me ayude. Y Clotaldo no le puede creer en ese momento. Se acaba de dar cuenta. Rosaura, o mejor dicho, el muchacho que está frente a él no sabe que es mujer, ¿no? Es su hijo. Porque esa espada es la espada de Clotaldo. Esa espada es la espada que él le dejó a su amada, ¿sí? Su amada, cuando él estaba en Moscovia, su amada estaba embarazada y le dijo, me tengo que ir a Polonia. Cuando nuestro hijo crezca, por favor, entrégale esta espada. Cuando vaya a Polonia, dile que me busque. Yo lo voy a reconocer con esta espada. Rosaura es su hija. Clotaldo no lo puede creer, pero tiene que mandarla a la muerte, a ella y a Clarín. Ahora, ¿qué harías tú? ¿Proteger a tu hijo? ¿O, o ser leal a tu rey? Bueno, Clotaldo, como recuerda que esta obra pues es obviamente de una ideología aristocrática,
eh, Clotaldo va a preferir ser leal a su rey. Va donde Basilio, le dice, señor Basilio, mira, o mejor dicho, rey Basilio, esto ha ocurrido, estos de aquí que han descubierto Segismundo, ¿no? Y Basilio le dice, bueno, Clotaldo, no te preocupes, no los voy a mandar a la muerte, porque total ya les acabo de contar a mis sobrinos, los sobrinos de Basilio, Estrella y Astolfo, se acaban de enterar de que existe un heredero. Para tristeza de ellos, porque Estrella y Basilio en realidad querían heredar el trono de su tío, Estrella y Astolfo querían heredar el trono de su tío Basilio, porque su tío ya estaba viejo. Es más, Astolfo, quien viene de Moscovia, al igual que Rosaura, dato importante, dato de vital importancia, ojo, Astolfo, que viene de Moscovia, ha llegado a Polonia para heredar el trono de su tío, pero hay un impedimento para él, y el impedimento era su prima Estrella, porque su prima Estrella era la hija de la hermana mayor de Basilio, y Astolfo es el hijo de la hermana menor de Basilio. Entonces, lo que quería Astolfo es hacer una alianza, casarse con su prima y los dos heredar el reino, ya que Basilio supuestamente no tenía descendencia, porque su esposa había muerto dando a luz y el niño supuestamente también estaba muerto. Pero no, ahora ya se acaban de enterar de que Basilio sí tiene un hijo, es Segismundo. A Segismundo lo van a dormir en la torre y luego lo van a llevar al palacio, ¿sí? Lo van a llevar al palacio de Polonia, y ahí, imagínate, ponte en el lugar de Segismundo en realidad. Ponte en su lugar. ¿Qué harías? ¿Qué harías si de pronto te despiertas y estuviste siempre en la torre y te despiertas y te dicen, no, mira, ¿sabes qué? De verdad, es que eras príncipe, solo que porque los astros nos dijeron que ibas a ser malo, te encerramos. Pero ahora vamos a ver si eres bueno, ya después de tanta encerrada, ¿no? Obviamente Segismundo va a actuar muy mal, se va a molestar, le va a decir a Clotaldo, eres un traidor, un desgraciado, ¿no? ¿Por qué me has encerrado tú? No, te voy a matar. Se vuelve violento, se pone muy violento. También, pues, hay un pobre soldado, ¿no? Que es un sirviente, mejor dicho, un sirviente que le dice, no, señor, no sea violento, no esto, y lo corrige, ¿no? Luego aparece Astolfo. Astolfo lleva un sombrero, en la obra te dice que lleva algo en la cabeza, como un sombrero, algo con plumas, y Segismundo empieza bueno, no a reírse, no a carcajearse, pero sí a burlarse del sombrero de Astolfo, y como que a Astolfo no le gusta eso, también se molesta, ¿no? Y también el sirviente le aconseja a Segismundo no hacer eso. Y Segismundo se molesta, le dice, ¿por qué tienes que intervenir tanto? Y aparece Estrella, Estrella la prima de Segismundo, y recuerda que Segismundo no ha visto ninguna mujer, bueno, ha visto a Rosaura, pero vestida de varón, eh, y ve a Estrella y le quiere besar la mano, y de repente para nuestra época tú dirías, mira, qué caballeroso, le quiere besar la mano. Pero para la época, ojo, para la época en la que se da la obra, si tú recién conoces a una persona y esa persona te agarra la mano y quiere darte un beso, esto es un atrevimiento, ¿sí? Esto es un atrevimiento. Así es que ella se sorprende, suelta su mano, quita su mano, y él le dice, no, su nombre es Estrella, sus ojos son como las estrellas. Bueno, le da un halago así, y como quiere besarle la mano, el sirviente lo corrige de nuevo, le dice que no haga eso. Y Segismundo se ofusca de tanta intervención del sirviente y lo avienta por la ventana. Lo defenestra, así se dice eso, ¿no? Lo defenestra, lo tira por la ventana, ¿sí? Y pues Basilio se da cuenta y dice, no, este sigue siendo una fiera, no. Y Segismundo mira a Basilio y le dice, tú eres el culpable de mi encierro, algún día voy a aplastar tu cabeza, le dice así. Y Basilio dice, no, sigue siendo una fiera, enciérrenlo, enciérrenlo. Al pobre Segismundo lo vuelven a hacer dormir y lo llevan a la torre. Y otra vez está ahí. Bien, entonces, para Basilio no ha funcionado esto, ¿no? Querer probar a Segismundo, pero bueno. Luego,
vamos a encontrar que lo vuelven a encerrar, él se despierta nuevamente y aquí aparece este segundo monólogo, ¿no? Cuando este despierta en su prisión, en la torre, cree que todo ha sido un sueño. Es más, le dicen, no, te has soñado. Él dice, pero yo estuve en un palacio, estaba vestido de forma diferente, yo era un príncipe, ¿qué ha pasado, no? Cuando se despierta en la torre después de todo eso. Y le dicen, no, seguramente te lo has soñado, ¿no? Cree que todo ha sido un sueño, que lo soñó ahí en esa torre, ¿no? Y era todo tan real, dice él, ¿no? Y bueno, él va a llegar a la conclusión de que la vida también podría ser algo que se sueña, algo tan efímero como el soñar. Bueno, entonces veamos un fragmento de ese monólogo que también es bastante amplio, ¿sí? Vamos a ver un fragmento del monólogo. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Muy bien, vimos ese fragmento. En realidad el monólogo es más largo, empieza desde antes, pero ese es el fragmento que de repente es más emblemático, ¿no? Es más emblemático. Bien. Y en la tercera jornada vamos a ver que el rey Basilio decide nombrar a Astolfo, ¿sí? Como su sucesor, a lo cual pues un sector de la población, especialmente unos soldados, se oponen porque saben que existe Segismundo. Segismundo es de Polonia. ¿Por qué le van a dar ahora el reino a Astolfo, que es de Moscovia, que es un príncipe extranjero, ¿no? Entonces hay una rebelión y deciden liberar a Segismundo, porque es el auténtico heredero. Segismundo, bueno, aquí vamos a ver una escena un poco graciosa con Clarín, porque Clarín, un poco que había chantajeado a Clotaldo, y Clotaldo lo manda a encerrar también en la torre, ¿ya? En la misma torre donde está Segismundo. Y cuando los soldados llegan a rescatar a Segismundo, se confunden y lo confunden con Clarín. Y Clarín no dice nada, ¿no? Porque incluso los soldados se arrodillan, le dicen, oh señor. Y Clarín no dice nada, qué raro, pues, ¿por qué me dicen Segismundo? Ah, a todos los prisioneros le dirán Segismundo. Entre él dice así, ¿no? Eso dice Clarín. Y después aparece Segismundo y dicen, alguien me estaba llamando y los soldados le dicen, oye, a Clarín le dicen, oye, ¿por qué no nos dijiste que tú no eras Segismundo? Nos has mentido. Y Clarín se molesta, no, yo no te he mentido, le dicen. El primero que empezó a segismundearme fuiste tú. Yo no he dicho que soy Segismundo. Bueno, ese pequeño momento gracioso. Pero en medio de una revuelta, ¿no? Los soldados liberan a Segismundo, vamos a ver que se va a producir aquí un enfrentamiento, por un lado Basilio, Clotaldo, que va a estar del lado de su rey, Astolfo versus Segismundo, ¿no? Y vamos a encontrar aquí una pelea. Rosaura misma, por ejemplo, es un personaje, y su nombre es bastante simbólico, Rosaura, que la palabra Rosaura siempre se vincula con el aura, la aurora, que sería el amanecer, ¿no? Y Rosaura se va a unir a Segismundo. El único que no quiere participar de esta pelea es Clarín. Clarín dice, no, yo no quiero morir, me escondo, y se esconde. Para su desgracia, desgraciadamente para el pobre Clarín, por esconderse en un lugar, digámoslo así, la fatalidad,
Clarín estaba escondido porque no quería morir, y por esconderse en ese lugar tiene la desgracia de salir herido de muerte. Y pues va a morir. Antes de morir, Clarín dice, por tratar de evitar mi muerte, al esconderme en este lugar, al final he conseguido que eso ocurra, ¿no? Y Basilio escucha lo que dice Clarín antes de morir. Y luego Basilio se da cuenta, por tratar de evitar algo, al final ha hecho que ocurra. Y reflexiona en torno a, por tratar de evitar que Segismundo sea una fiera, porque supuestamente los astros le dijeron que iba a ser una fiera, por tratar de evitar que Segismundo sea una fiera, al encerrarlo lo convirtió en eso. Entonces, Basilio va donde Segismundo y se arrodilla ante él y le dice que pues está en sus manos, que haga lo que tenga que hacer. Y si él, pues, si el destino es matarlo, pues ahí está, ¿no? Segismundo actúa con prudencia y le dice que no es necesario eso. Es más, toma a su padre y lo hace que se levante del suelo. Y le dice que no, que él elige perdonarlo, ¿sí? A pesar de todo lo malo que ha sucedido, decide perdonarlo y le dice, pues, que él decide eso. Y aquí está la idea del albedrío, ¿no? Aquí está el libre albedrío, que a pesar de que hay una cuestión de la predestinación, supuestamente, al final quien elige cómo obrar, cómo actuar, es el mismo Segismundo. El ser humano elige cómo actuar. Por más que de repente en tu entorno todo diga que tú debes ser de tal manera, al final el ser humano es el que elige si actuar bien o actuar mal, ¿sí? Si de repente, pues, por ejemplo, lo vinculamos con nuestra vida, ¿no? Nuestro entorno es violento, ¿no? De repente vivimos en un barrio muy bravo, ¿no? Donde, pues, el 90% quizá de las personas no son personas que sigan las leyes o las reglas o las normas de la sociedad, ¿no? Entonces, todo estaría configurado como para que nosotros también hagamos lo mismo, pero nosotros decidimos si hacer lo correcto o no. Al final, ¿quién decide es uno, ¿no? Yo veo que todas las personas tiran la basura en la calle, veo que todo el mundo pues se cruza la luz roja, veo que nadie respeta a nadie, y eso es lo común a mi alrededor. Pero yo voy a elegir si sigo haciendo eso o no. Porque todo mi entorno dice que yo también debería ser igual. Pero yo al final voy a escoger qué hacer, ¿verdad? Eso es lo que me plantea la obra La vida sueña, el libre albedrío. Ahora, vamos a ver algunos fragmentos. Ahí tenemos este fragmento, bueno, ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, sí, ay, mísero de mí y ay, infeliz, ¿no? Apurar si los pretendo, ya que me tratáis así. Y mira, esta parte donde dice, ¿no? ¿Qué delito he cometido? ¿No? Aunque si ya naciendo, ¿no? Hay un delito. Aquí un poco se menciona, recuerda el pecado original, ¿no? Cuando un ser humano nace, según lo que vamos a ver la forma, la percepción religiosa cristiana, el hombre nace con un pecado original, ¿no? Por eso dice, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Pero también él dice, el delito mayor del hombre es haber nacido, ¿no? Ahí está la idea del pecado original. Este es un monólogo, ¿sí? Hay una referencia religiosa, ¿no? Y también la parte donde Segismundo se sorprende, ¿no? Válgame el cielo, ¿qué veo? Válgame el cielo, ¿qué miro? Con poco espanto lo admiro y con mucha duda lo creo. ¿Yo en palacios suntuosos? ¿Yo entre telas y brocados? Este es el momento en que Segismundo, ¿ya? Este es el momento en que Segismundo ha despertado en un palacio, de lo que él estaba pues en una torre toda su vida, de pronto está en el palacio, está vestido como príncipe, y dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué está ocurriendo? Mira, aquí se está empleando pues esta idea de la confusión en Segismundo, ¿no?
El pobre Segismundo está todo confundido. ¿Qué pasa? Yo aquí en un palacio tan rico, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? Yo estaba ahí con una pieles encerrado, encadenado, ¿no? Bien, decir que sueño es engaño. Bien sé que despierto estoy. Yo Segismundo no soy. Dadme cielos desengaño. O sea, por favor, que alguien me diga si esto es verdad o no. Eso es lo que se está preguntando Segismundo, ¿no? Muy bien. Otro fragmento muy importante, lo de Basilio. Basilio le dice, yo acudiendo a mis estudios en ellos y en todos miro que Segismundo sería el hombre más atrevido y el príncipe más cruel y el monarca más impío. Pues dando crédito yo a los hados, o sea, al destino, ¿no? Que adivinos me pronosticaron daños en fatales vaticinios, determiné encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. O sea, se dejó guiar por lo que otros, los supuestamente sabios, le aconsejaban, ¿no? Tienes la idea de la predestinación, que se supone que Segismundo iba a ser una fiera, y aquí pues la metáfora de la fiera, ¿no? Decir la fiera se refiere a Segismundo, ¿no? Ahí está la metáfora. ¿Ya? Y también vamos a encontrar pues el uso del hiperbatón. Algo muy común en el lenguaje culterano es el uso del hiperbatón. También lo usaba Luis de Góngora en sus poemas. El hiperbatón sobre hiperbatón, incluso, que complica más la sintaxis, el orden de la oración. Bien, y vamos a tener aquí esta parte. Segismundo dice, sentencia del cielo fue, por más que quiso estorbarla, él no pudo. ¿Y podré yo, que soy menor en las canas, en el valor y en la ciencia vencerla? Señor, levanta, dame tu mano, que ya que el cielo te desengaña de que has errado en el modo de vencerle, humilde aguarda mi cuello a que tú vengues. Rendido estoy a tus plantas. Este es el momento en que Segismundo decide, pues, perdonar a su padre, a pesar de que el destino decía que él iba a ser impío, malvado, cruel, ¿no? Ahí está el triunfo del libre albedrío. Bien, la doble trama. Cuando hablamos de la doble trama, estamos hablando de la historia de Segismundo, que se vincula justamente al libre albedrío, ¿ya? Libre albedrío frente al destino, y eso lo vamos a encontrar aquí en este monólogo que ya también lo hemos escuchado, ¿no? De toda la vida es sueño y los sueños son, ¿sí? Él tiene la idea de que hay una irrealidad en la vida, pero frente a ello también recuerda la idea del decidir, ¿no? El libre albedrío frente a la idea del destino. Y por otro lado, el caso de Rosaura, que representa la recuperación del honor. Recuerda que Rosaura ha ido para recuperar su honor. Obviamente se vincula con Astolfo, que es el primo de Segismundo. Lo que pasa es que Astolfo le había prometido matrimonio a Rosaura en Moscovia, pero por el interés de heredar el reino de su tío Basilio, se fue de Moscovia y la dejó ahí con la promesa. Recuerda que para la época, pues esto es muy grave, ¿no? Que se le prometa matrimonio es deshonrarla, es decir, se ha burlado de ella, ¿no? Se ha burlado de ella y ha dado de que los demás hablen de ella también. Entonces ella va con el fin de, lo va a buscar y lo va a encarar, ¿sí? Para eso va vestida de varón. Ya después también ella se muestra como mujer, pero se cambia el nombre, se hace llamar Astrea y va a estar al servicio, se convierte en doncella de servicio de Estrella, la prima de Segismundo, y ahí es donde ve a Astolfo. Y le quita a Astolfo una imagen que Astolfo guardaba de la misma Rosaura. Rosaura va a ayudar a Segismundo en su enfrentamiento con Basilio en un momento, pero también Segismundo, al conocer la historia de Rosaura y ya al perdonarse con su padre, Segismundo decide obligar a Astolfo a cumplir su palabra, porque él le ha dado su palabra a Rosaura, ¿sí? En un momento Astolfo no quiere cumplir su palabra, ¿ya? Y Segismundo, Clotaldo, mejor dicho, el que crió a Segismundo, Clotaldo revela
que Rosaura es su hija, ¿sí? Porque Astolfo dice, pero Rosaura es de una condición social inferior, yo no puedo casarme con ella, ¿sí? Y Clotaldo dice, no, ella es mi hija, también pertenece a la aristocracia, porque Clotaldo era aristócrata, ¿sí? Era digamos así, brazo derecho del rey, pero pertenecía a a la nobleza. Entonces, Astolfo dice, bueno, si es así, ella también es hija de una persona noble, entonces yo voy a cumplir mi palabra, ¿no? Y Astolfo se va a casar con Rosaura, ¿ya? Segismundo le dice, tienes que cumplir tu palabra, ¿ya? Y por otro lado, se supone que Astolfo se había comprometido en matrimonio pues con Estrella, ¿no? Eh, y ahora Estrella ya se queda sin novio, ¿no? La obra termina cuando, bueno, Segismundo le dice, mira, prima, no te preocupes, te has quedado sin novio. Esa parte ha sido interpretada de dos maneras, ¿ya? Por un lado, le dice, yo te he de conseguir a alguien que te iguale digámoslo así, en riqueza, le dice, ¿no? Eh, pero así es que dame la mano, le dice, ¿no? Solamente le dice eso, ¿no? Dame la mano, ¿no? Yo he de conseguir a alguien que te iguale en riqueza, ¿no? Dame la mano, ¿no? Muchos han interpretado eso como que Segismundo se va a casar con la prima, con su prima, pero también algunos dicen que bueno, le va a conseguir a alguien, ¿no? O que él va a ser su protector, ¿no? Tienes esas dos interpretaciones por ahí, ¿ya? No es algo trascendental también en la obra, algo que pueda venir en el examen en realidad. Pero ahí están las dos interpretaciones, varios. La interpretación que más se tiene es que sí, se va a casar con su prima Estrella, ¿no? Bien. Eh, bueno, aquí te presento esa escena, ¿ya? ¿Sí? Segismundo dice, pues porque Estrella no se quede desconsolada viendo que Príncipe pierde de tanto valor y fama, de mi propia mano yo, con esposo, he de casarla, que en méritos y fortuna, si no le excede, le iguala. Dame la mano, ¿no? Eso es lo que le dice a Estrella, ¿no? Yo la voy a casar con un esposo que en méritos y fortuna, si no le excede, la iguala, ¿no? Bien. Ella dice, yo gano en merecer dicha tanta, ¿no? Bien. Es algo así como, te agradezco mucho lo que vas a hacer, ese te agradezco mucho, no sé si se puede interpretar como tú te vas a hacer cargo de eso, ¿no? Gracias, ¿no? Pero también esta escena, esta partecita, donde Segismundo a Clotaldo, ¿sí? Dice, a Clotaldo que leal sirvió a mi padre, le aguardan mis brazos, con las mercedes que él pidiere que le haga. Es decir, a Clotaldo le doy todo lo que él quiera, ¿sí? Que él ha sido tan fiel a mi padre, le doy todo lo que él quiera, ¿no? Y aparece el soldado que armó la rebelión y que liberó a Segismundo y le dice, si así a quien no te ha servido honras, ¿no? Si así quien no te ha servido honras, a mí, que fui causa del alboroto del reino y de la torre en que estabas, te saqué. ¿Qué me darás? Y Segismundo le dice, la torre. Eso te voy a dar, la torre. Y porque no salgas de ella nunca. Hasta morir has de estar allí con guardias, ¿no? Que el traidor no es necesario, no es menester, siendo la traición pasada. ¿Bien? Y todos, ¿no? Dice, tu ingenio a todos admira, ¿no? Astolfo dice, qué condición tan mudada. O sea, ¿no? Ha cambiado tanto Segismundo en este tiempo, ¿no? Rosaura dice, qué discreto y qué prudente. Segismundo dice, ¿qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño, y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión, y cuando no sea, el soñarlo solo basta. Pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño, y quiero y aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. Bien, es que ahí tienes el final de la obra, ¿ya?
Y seguramente te sorprende esa parte final, ¿no? Profesora, ¿por qué Segismundo mete al quien lo liberó? Y recuerda que esta obra tiene valores aristocráticos, y para la aristocracia, pues obviamente que un súbdito se rebele ante su rey es peligroso. Por eso que el prudente, para no perder su poder, lo encierra. El que se rebeló una vez se va a rebelar después. Esa es la idea aristócrata que se maneja allí, ¿no? Segismundo dice, como rey, si este hombre ya se rebeló, se puede volver a rebelar y puedo perder mi condición de rey. Entonces, yo no quiero que pase esto porque quiero conservar esta vida tal que en sí, ya sabes que la vida es puede ser tan mudable, tan cambiable, que lo que vives en un momento puede parecerte pues lo más maravilloso y de pronto la vida cambia, ¿no? Como a muchos nos cambió de repente la pandemia, ¿sí o no? Sí, y todo lo que hemos vivido antes de la pandemia ya parece un sueño tan lejano, ¿no? Ese salir de repente tranquilamente con las personas, acercarnos, ya no se puede, ¿no? Lo vemos tan lejano, es como un sueño que hubiésemos vivido y ahora ya no lo tenemos, ¿no? A eso se está refiriendo Segismundo. Aparte que esto bueno, no es tan así obviamente como el caso en nosotros, pero se refiere a que la posición en la que está en ese momento podría cambiar, ¿no? Entonces él teme eso, quiere conservarlo. Bien, vamos a terminar aquí entonces y de ahí pasemos a las preguntas dirigidas.